amigos, amigas, nos encontramos en nuestra sección internacional del El Repaso. Hoy con una entrevista muy interesante para ustedes. Vamos a hablar sobre desarrollo sostenible, sobre seguridad alimentaria y cooperación internacional. Para tratar este tema, hemos invitado a una carísima amiga, la doctora Josefina Stubbs, quien es consultora y cooperadora internacional, con una vasta experiencia en temas de desarrollo sostenible, economía, ha trabajado en el Banco Mundial, en el programa de las Naciones Unidas para la Agricultura, el desarrollo, la cooperación. Así es. Sí. Y bueno, con una vasta experiencia que le acredita como facultada para tratar el tema que hoy vamos a tratar con ustedes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, y vamos a comenzar hablando del tema de desarrollo sostenible. Vamos a irnos de lo general a lo particular y vamos a hablar de los resultados del G20 en materia de desarrollo sostenible. ¿Qué se logró en esa reunión que recién pasó, donde se reunieron los líderes mundiales? Algunos brillaron por su ausencia, pero esos líderes de las economías emergentes, ¿qué fue lo que decidieron? ¿En qué benefician a los países como los nuestros, la República Dominicana? Yo creo que sobre todo todos los líderes del mundo, al igual que los ciudadanos, estamos buscando una manera de hacer desarrollo que sea más incluyente, que sea más amigable con el medio ambiente y donde puedan participar en condición de igualdad los países tanto del norte como del sur global. Y la reunión del G20 fue precisamente un avance, creo un avance muy importante en ese sentido. El G20 es el club de los países del norte con el mayor ingreso per cápita, acá desarrollados, más Rusia, más China. Y esta vez, uno de los resultados fundamentales de la reunión del G7 fue la inclusión de la Unión Africana. Okay. La Unión Africana representa un continente, África no es un país, es un continente, de 54 países, 120 millones de personas, con una población joven que en el año 2050 se espera que sea más de la mitad de la población. Y que antes de la crisis del COVID, tenía los niveles de crecimiento económico más altos que había en el mundo. O sea, la inclusión del continente africano no es una cosa menor en la mesa de discusión donde se toman decisiones a nivel globales o con un impacto global. Entonces siento que una de los resultados importantes del G20 ha sido eso, y para nosotros ojalá que para nuestro país en República Dominicana implique profundizar un diálogo pendiente con un continente que viene ascendiendo en términos de lo que ofrece, en términos comerciales, en términos de raw materials, en términos de mercado, pero también para nosotros en términos culturales. Entonces, espero que esto sea una manera también de acercarnos a la discusión global a través de un acercamiento con los países de la Unión Africana. Una pregunta, cuando usted habla, y esto para que los amigos y amigas sepan, cuando se habla de países del norte y de países del sur, ¿a qué se está refiriendo? Muy bien, buena pregunta. Los países del norte básicamente son los países occidentales, Europa, todos sus países, Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, Australia, parte también de lo que se entiende que son países desarrollados, o sea, países que tienen niveles de ingresos que son los más altos del mundo. Esos son los del norte. Esos son los del norte, ¿verdad? Los del sur son los que antes se le llamaba países subdesarrollados o países en vías de desarrollo, la mayoría de los cuales están del río Bravo hacia abajo, o sea, desde México hasta Tierra del Fuego, en el caso de América Latina y el Caribe. En el caso de los países africanos, desde los países del norte de África hacia Suráfrica, y muchos de los países asiáticos, o casi todos los países asiáticos. Es muy significativo, dicho sea de paso, que la reunión haya sido en la India, que también es parte
del grupo, porque India viene ascendiendo también de manera muy importante Claro. en el escenario mundial. Sí, sí. No tanto, pero también por la cantidad de población que tiene, por los procesos productivos que está llevando a cabo, tiene un desarrollo tecnológico sumamente avanzado, importante sí. dentro de la India y fuera de la India. Acaban de lanzar al espacio. Por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero además, usted se da cuenta, muchos ciudadanos originarios de la India también están en posiciones muy importantes en el mundo. El jefe del Google, el jefe ahora del Banco Mundial. O sea, India es un país emergente que es muy importante, de manera tal que ha sido importante también tener que la reunión se haya hecho en la India. He visto que la presidencia del G20 la tendrá Brasil ahora. ¿Qué representa para América Latina que esta cumbre de sus líderes se realice en Brasil? Bueno, es una oportunidad tremenda, porque pasando la presidencia del grupo a Brasil, también se pasa profundizar una discusión que es fundamental para el logro del desarrollo sostenible, que es el tema del cambio climático. Okay. ¿Cómo vamos a producir sin afectar el medio ambiente? Producir mejor y producir más. ¿Cómo vamos a cuidar de los bosques y los recursos naturales, el agua, el aire, los recursos naturales, para que ese desarrollo sostenible sea más equilibrado? Pero también porque hay conversaciones entre norte y sur sobre lo que significa alcanzar ese desarrollo sostenible con equidad. Una pregunta, cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que este programa también es didáctico. Claro, desarrollo sostenible no es más que lograr un crecimiento económico y social de los países de manera incluyente, como bien dice Naciones Unidas, sin dejar a nadie atrás. Y por eso se tienen los objetivos de desarrollo sostenible, pero además estamos entendiendo cada vez más, y sobre todo después del impacto tan fuerte del COVID, que queremos hacer un mundo donde vivamos mejor con la naturaleza. Entonces, un desarrollo sostenible implica no solamente la parte ambiental, no solamente la parte económica, no solamente la parte social, sino las tres juntas más. O sea, queremos un desarrollo donde realmente todos tengamos oportunidades de desarrollar nuestras habilidades, nuestras capacidades, donde la inequidad se pueda reducir. Creo que uno de los problemas serios que estamos confrontando en el mundo y en este desarrollo que tenemos son las grandes inequidades. Claro. Entonces, no puede haber sostenibilidad cuando en nuestros países el 60% de la gente es pobre o muy pobre, o no tiene con qué comer, o trabaja en el mercado informal. O sea, hay que encontrar una manera de hacer y producir crecimiento de manera más equitativa. Una persona pobre a nivel nacional, usted que ha estado en los organismos internacionales, ¿cómo se define? ¿Es una persona que tiene menos de $1 de ingreso? ¿Es así? Esa es una conversación muy interesante, porque hasta ahora se ha medido la pobreza a partir de dos indicadores, de lo que se llama el Producto Interno Bruto y el promedio, que eso define más o menos a cuánto le toca a cada quien de ese crecimiento global que tiene un país. Pero bueno, cuando usted lo reparte así, hay pedazos, hay áreas que no necesariamente ese promedio es válido para todo el mundo. O sea, entonces, bueno, eso da una medida de lo que debe ser el ingreso de todo el mundo. Esa es una primera. Una segunda es que cada uno de los países establece el costo de su canasta básica, ¿verdad? Nuestro país tiene un costo de canasta familiar básica, un ingreso básico, se establece un salario mínimo y a partir de ahí se dice los que ganen menos de 10,000 pesos, creo que la línea de pobreza establecida por el Banco Mundial son $3, $5, el que gane menos de ahí por día está por debajo del nivel de pobreza. Entonces, bueno, digo que es una pregunta interesante porque hay una discusión importante en el mundo sobre cómo establecer la línea de pobreza y cómo medir la pobreza. La pobreza no es solo económica, la pobreza también tiene que ver con oportunidades, tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con desarrollo humano. O sea, usted puede ganar mucho, pero si el sistema de educación no le da suficiente para realmente, o sea, emplearse
hacer un trabajo como tiene que ser, bueno, Y si ¿de no qué tiene estamos una hablando? salud Si no tenemos salud garantizada, garantizada. claro, Exacto. Entonces, bueno, las Naciones Unidas, de hecho, ha desarrollado el índice de desarrollo humano. O sea, no es solo el ingreso, es también el desarrollo humano claro. que alcanzan los pueblos en esos procesos de crecimiento. Entonces, como se da cuenta, todo en este momento está en revisión, todo se está repensando y creo que es necesario repensarlo para ponernos en la dirección de un desarrollo más incluyente, más sostenible, no solo de cantidad, sino también de calidad. De calidad, exacto. Y aclarando que una cosa son los derechos humanos y otra cosa es el desarrollo humano. Se entiende por desarrollo humano el empoderamiento de las personas, que pueda cada individuo alcanzar la libertad de ser libre de pobreza, de miseria, de enfermedades, de inseguridades, todo eso, que las personas lo puedan alcanzar. Correcto, establecidos los derechos humanos. Muchos de esos indicadores de desarrollo humano, de hecho, son derechos humanos. La educación es un derecho. Claro. La salud es un derecho. O sea, son derechos que es necesario ponerlos en un marco donde se puedan alcanzar a través y con el desarrollo económico. Sí. Desarrollo económico que incluye. Hablando de derechos humanos, dígame una cosa, el tema de la seguridad alimentaria, que es un derecho humano, que todos debemos tener ese derecho a comer. Sin duda. ¿Qué está pasando en el mundo con el tema de la seguridad alimentaria en medio de, vamos a decir, todavía de una reestructuración después de la pandemia, de un conflicto armado que amenaza lo que es la cadena alimenticia? Así es. O sea, ¿qué nos espera a nosotros en ese tema? Bueno, hay una conversación también muy a fondo sobre lo que se llaman los sistemas alimentarios. ¿Qué quiere decir eso? O sea, desde la producción hasta el acceso de los alimentos, ¿verdad? ¿Cómo funciona toda esa cadena? Porque lo cierto es que a pesar de que, como bien dice la FAO, el mundo tiene suficiente alimento para alimentar a todo el mundo, todavía el mundo tiene miles de millones de gente que no tiene acceso a alimentos. Que están con hambre, Están señores, con que hambre. se acuestan sin cenar. Así es. O que simplemente comen una vez, comen 2 veces, no comen lo que tienen que comer, porque no se trata solo de comer, sino de comer sano y de comer de calidad. Entonces, bueno, también hay que buscarle respuestas a ese sistema alimentario para que sea capaz de alimentar a todo el mundo y que todo el mundo tenga acceso a los alimentos. Yo creo que naturalmente depende de los países, depende de los continentes, ¿verdad? En el continente latinoamericano, con el impacto del COVID, tenemos una situación bastante crítica de acceso a la alimentación de millones de personas que estaban antes de la pandemia en situación de vulnerabilidad y que han caído por debajo de la pobreza. Entonces hay un trabajo muy grande que hacer y me alegró, de hecho, y por eso nos encontramos, me alegra mucho, me alegró que los presidentes iberoamericanos que estuvieron aquí en Santo Domingo a propósito de la reunión iberoamericana firmaron acuerdos y lo que se llamó una ruta crítica para la seguridad alimentaria. Interesantísimo. Claro, sí. ¿Verdad? Una ruta crítica que parte de que, primero, es importante mantener abiertos los canales de comercio de alimentos dentro de la región y de la región hacia afuera. O sea, la región de América Latina, sé que muchos no lo saben, es una de las regiones que produce más alimentos del mundo. Brasil es uno de los más grandes exportadores, junto con Argentina de carne y tanta carne que hay, pero también se desperdician muchos alimentos. Exacto. Mire, países como los nuestros que tienen cadena de hoteles y resorts, ¿saben los alimentos que se desperdician? Bueno, de hecho, una de los llamados principales de esa ruta crítica, además de los temas de comercio y de los temas de apoyar a la pequeña y mediana agricultura de los países, porque al fin y al cabo los países tienen que tratar de mejorar su productividad para asegurar el alimento de su gente. En caso de nosotros, el arroz, los frijoles, la batata, etcétera. O sea, es necesario tener una producción nacional y eso lo hacen los pequeños y medianos productores. Pero al mismo tiempo que queremos tener comida suficiente y de calidad disponible, hay que hacer un trabajo muy necesario sobre el tema del desperdicio de los alimentos.
No tan solo porque hay mucha gente que no tiene con qué comer, que ya eso es razón bastante, sino también porque cuánto cuesta en agua, en fertilizante, en tecnología, en trabajo, desperdiciar y botar una libra de arroz. O sea, ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta? la comida tiene un costo. Tiene un costo. Entonces, bueno, es absolutamente fundamental que en nuestros países, en todo el continente, pero en nuestro país en particular, se trabaje con el tema del desperdicio de los alimentos. Todavía nuestros hoteles pueden hacerlo mejor, todavía nuestros supermercados pueden hacerlo mejor, todavía podemos hacerlo mejor mejorando lo que se llama la cadena en frío de mantenimiento de los alimentos. O sea, muchos vegetales vienen del campo y en lo que llegan del campo a la ciudad, pues se mueren porque llegan en camiones que no están refrigerados. Sí. Y por eso es que se habla del sistema alimentario. Okay. Entonces tenemos que incluye desde que el producto sale del campo hasta las manos del consumidor. Exactamente, para que puedan llegar en condiciones favorables para el consumidor, pero también para el productor, porque si no, se desperdicia mucho alimento. Yo creo que tenemos una tarea grande, pero creo que estamos en la dirección correcta. Y estamos en la dirección correcta porque hay cada vez más conciencia de la necesidad de tener un desarrollo diferente, que no es ese desarrollo que abusa, que contamina, que no es ese desarrollo que excluye. Todo el mundo está diciendo, necesitamos una manera diferente de hacer desarrollo. Y creo también que hay muchas prácticas y muchas experiencias en países, en comunidades, en barrios, en todas partes, de que nos enseñan a modelar qué cosas diferentes se pueden hacer. Nosotros tenemos productores de cacao orgánico en nuestro país que son un orgullo internacional. Entonces, ahí habría que fortalecer un poco más el tema de la cooperación internacional. Totalmente. Que nosotros, mediante cooperación, podamos también enseñar a otros países. Así es. A que desarrollen una mejor producción de cacao. Exacto. Y en otros temas en los cuales realmente no hacemos esa promoción de cuánto hemos avanzado. Así es. Y bueno, yo creo que los retos que tenemos enfrente en todo el mundo y en nuestros países en particular no puede ser resuelto solo. Claro. Porque el reto es demasiado grande, pero además no somos solos en este mundo que está tan interconectado. Entonces, bueno, el trabajo de la cooperación internacional es absolutamente fundamental. Primero, porque se trata de recursos de inversión para que los países puedan invertirlo de una manera que apunte a ese desarrollo sostenible, en términos de el mejoramiento de las energías y movernos hacia energías renovables, mejores prácticas agrícolas, mejor manejo de los mares, mejor manejo de lo que son nuestros recursos naturales, pero también mejor participación de grupos como cooperativas, grupos de mujeres, en todo lo que es ese nuevo desarrollo. Entonces, bueno, la cooperación internacional es un vehículo para apoyar eso, pero también, como usted decía, es un vehículo para lo que se llama cooperación sur-sur, que es eso de que yo aprendo de lo que tú tienes y tú aprendes de lo que yo tengo. Y al fin y al cabo, el multilateralismo puesto en práctica no es más que compartir para poder progresar de manera conjunta en áreas que son de interés común. Entonces, bueno, siento que vamos en la dirección correcta, falta mucho trabajo, claro, falta mucho diálogo, pero yo creo que en la medida en que todos estamos conscientes de que hay que hacerlo diferente y estamos luchando, encontrando esas formas diferentes, nos vamos a equivocar, probablemente, pero al mismo tiempo también estamos avanzando. Entonces siento que hay que seguir. Sí, de los errores se aprende muchísimo. Totalmente. Qué bien, y a propósito de eso, hemos aprendido muchísimo con usted en esta entrevista, que agradecemos muchísimo. Lamentablemente hemos llegado al final de esta entrevista. Esperamos tenerla de nuevo por aquí para seguir ampliando un poco más estos temas tan interesantes. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a la doctora Josefina Stutz. Continuamos con más con Israel y Marcy. Adelante.